¿Dónde están los bendecidos? ¿Ah? Bueno, familia Senda, buenas noches. Qué bueno estar acá en este lugar, ¿verdad? Para adorar a Dios, disfrutar de toda su presencia. Recordemos que siempre lo que queremos y Dios quiere y es la visión de la iglesia Sendas, es que cada momento usted disfrute de la presencia de Dios. Amén. Y no hay nada mejor que la presencia de Dios, ¿cierto? Su presencia hace que se vean las cosas gloriosas de Dios, como hablamos el domingo, cosas gloriosas de Dios, y eso es lo que Dios quiere traer a nuestras vidas, su misma gloria manifiesta. Amén. Entonces, familia, qué bueno que estemos acá para disfrutar de todo lo que Dios tiene y disfrutar de un buen lugar que Dios nos ha dado. Yo creo que una de las cosas que hablamos con la hermana Elvira antes del culto, estamos echando ahí un poquito ahí de rulo, dicen las señoras, de chisme. No, pero verdad, ella decía, Colombia tiene cosas muy bonitas, Colombia es muy bonito, tenemos mucha bendición en Colombia, de verdad que sí, pero a veces no nos damos cuenta, ¿no? ¿Cierto? Y a veces se resalta más lo malo y la gente está hablando de lo malo y no ve lo bueno, ¿cierto? Y Colombia es una nación muy bendecida, ¿amén? Yo le decía, va uno por cualquier lado y ve una de esas tiendas de frutas y de comida, cantidad alarmante, ¿cierto? Entonces, creemos que estamos en una ciudad, un país muy bendecido, una ciudad muy bendecida, y estamos en un lugar muy bendecido que Dios nos ha dado. Yo creo que hemos de valorar, disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado, y este lugar es un lugar que Dios nos ha dado, y venimos acá también a disfrutarlo, a pasar chévere, a disfrutar todas estas cosas que Dios nos permite disfrutar. Amén. Muy bien. Bueno, familia, ¿sabe que estamos en diciembre? Sí, estamos en diciembre, tiempos de gozo, de paz, tiempos en los que recordamos cosas que han de llenar nuestra vida de cada vez más y más alegría, porque recordamos que nació un Salvador, que nos salvó, ¿cierto? Y nos ha dado ¿qué? Vida, y vida en abundancia. Amén. Entonces, qué bueno que podamos, ¿verdad?, aprovechar cada oportunidad, ¿cierto? Siempre recalco esto, estos tiempos son tiempos difíciles, Usted mira noticias y ve que los tiempos son difíciles. Por allá el volcán se explotó, por allá no sé qué, por allá la inundación, por allá el otro hizo, o sea, hay cosas que la Biblia lo dice, ¿no? La tierra está en dolores de parto. Sí, dolores de parto, comienzan las cosas a suceder. Siempre han sucedido terremotos, desde luego, pero ahora son más frecuentes. Como la mujer que va a dar luz, los dolores cada vez son más frecuentes. Me dijo mi esposa, yo no sube peso, pero ella dice que los dolores eran más frecuentes, y hasta que nació ese chino, esa china, bueno, esta es la cosa. ¿Sí? Entonces, son tiempos para buscar a Dios. Son tiempos para buscar a Dios, y sabemos que el diablo está usando muchas estrategias para entretener, ¿cierto?, al pueblo, entretener a la gente, y muchas veces los cristianos caemos en esas distracciones que el diablo pone, y nos perdemos lo que Dios quiere, lo que Dios nos da, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nosotros hagamos para buscarlo a Él y disfrutar más de su presencia. Amén. Entonces, qué bueno que ustedes han elegido la mejor parte de venir a disfrutar de lo que Dios tiene en esta noche. Amén. Su adoración, ¿sí?, la comunión, la palabra. Bueno, hay muchas cosas que Dios tiene. Amén. Muy bien, vamos a hablar un momento acerca de lo que estamos hablando, acerca de Jesús. Es la Navidad. Bendita Navidad. ¿Verdad que nos gozamos, nos alegramos de saber que es una bendición y poder entenderlo a la luz de la palabra de Dios, lo glorioso y lo maravilloso que es que Jesús haya nacido, que Jesús haya venido, ¿cierto?, a este mundo. ¿Para qué? Para identificarse con la humanidad pecadora y poder salvarnos. No había otra manera, sino de esa manera era que podíamos ser salvos. Amén. Génesis 3:15, déjeme decir otras cosas. Génesis 3:15 es la primera promesa, que el domingo hablamos harto sobre eso. Pero déjeme decir otras cositas allá en Génesis 3:15 que me parecen importantes, para que nosotros nos demos cuenta que lo que es la redención, lo que es el nacimiento de Jesús,
no fue algo que sucedió porque pronto Dios a última hora dijo, oiga, hagamos esto. No, es algo que ya estaba en el corazón de Dios, ¿cierto? Y toda la obra redentora es algo que nació desde la eternidad y en el corazón de Dios. Por eso nos maravillamos que en Génesis 3:15 ya se esté hablando de esa obra de redención para el hombre, ¿sí? Tan pronto el hombre pecó, de una vez Dios dijo, pero vamos a desarrollar, vamos a hacer esto, porque yo quiero que el hombre sea redimido y pueda disfrutar de la bendición, ¿cierto? Que Dios siempre ha querido que el hombre disfrute aquí en la tierra. Y esa bendición viene solamente estando en Cristo Jesús. En Él somos, ¿qué? Bendecidos. Amén. Génesis 3:15 dice otra vez, leámoslo, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando de la serpiente, recordemos, la serpiente ahí tipificando al Satanás, al diablo. Dice, y entre tu simiente y la simiente suya, ¿sí? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿cierto? Donde vemos que sencillamente hubo hubo algo importante a través de la simiente de la mujer, que era Jesús, causando una derrota, prácticamente aplastando a Satanás. ¿Y dónde lo hizo? En el Calvario, ¿sí? Allí Satanás fue, ¿qué? Derrotado completamente, no medio derrotado. Muchos cristianos todavía piensan que fue medio derrotado y que yo ahora tengo que seguirlo derrotando, y por eso pelean con el diablo, lo amarran, lo vuelven y lo atan y lo sueltan. No, ya él fue derrotado. ¿Se ve? Él fue completamente derrotado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es que la promesa lo decía, ¿sí? Esta te herirá en la cabeza, ¡pah! ¿Cierto? Uno, como un experto matador de serpientes, uno siempre le da en la cabeza, ¿sí o no? Siempre en la cabeza, y quedan ahí. No van a, ¿sí? Si uno les da en la cola, es peligroso que lo muerdan, pero ya la experiencia le indica a uno de que es en la cabeza, ¿cierto? Y dice que el diablo sería en la cabeza, ¿sí? Una herida mortal, y eso sucedió en la cruz del Calvario, ¿cierto? Y ese diablo allí en la cruz, y más cuando Jesús, la muerte de Jesús es cuando dice ahí, tú le herirás en el calcañar, es cuando Jesús muere, ¿cierto? Pero vemos de que esa muerte fue una muerte no mortal. ¿Por qué? Porque Jesús al tercer día se levantó en victoria, amén. Y allí prácticamente dio esa victoria, encontramos esa victoria en Cristo Jesús, y que esa victoria nos es dada a nosotros. Ahora vemos de que Jesús volverá nuevamente por segunda vez, y allí el diablo nuevamente lo coge y le da otro golpecito si estaba muy, ¿cierto? Y que es prácticamente ya la derrota final del diablo, donde ya nunca más vamos a saber más del diablo, ya pasa la historia, ¿cierto? Entonces vemos de que el apóstol Pablo vio esta promesa siendo cumplida en la salvación y santificación del pueblo de Dios. Pablo lo habla y habla acerca de ese cumplimiento de esa promesa dada allá en Génesis 3:15. Vaya a Romanos 16:20, ¿sí? Pablo reconoce o dice, esa promesa se cumple en Cristo Jesús, que allí en la cruz, a través de la muerte y resurrección, el diablo sería completamente, ¿qué? Derrotado. No medio derrotado, completamente, ¿qué? Derrotado. Dice versículo Romanos 16:20, y el Dios de paz. Esa palabra que usa ahí, ¿cierto? ¿Qué es? Esta es la versión, Dios de paz, ¿qué? Aplastará. Dice la versión Reina Valera. Aplastará, ¿cierto? Reina Valera 60, aplastará. ¿Qué es aplastará? ¿Usted cuántos han matado una cucaracha? ¿Ah? ¿Cómo lo hace usted? Los valientes que matan arañas, cucarachas, con veneno. ¿Sí? Pero por lo regular siempre encontramos que esas cucarachas son como ágiles, ¿no? Y se vuelan ahí. Hasta que allá el ¡pa! La aplastó, ¿cierto? La aplastó.
Pablo usa esa palabra, aplastar. ¿Sí? En breve a Satanás bajo sus pies. Y dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Esa palabra aplastar es literalmente romper, aplastar, pisotear, romper en pedazos por aplastamiento. O sea que no queda borbandeo ahí de fotos, mano. Sí. Cuando habla de aplastar, habla de algo que queda completamente pisoteado. Y Pablo dice, ¿sí?, que el diablo sería ¿qué? Aplastado. ¿Sí? Por eso, amados, nosotros no estamos en el equipo perdedor, estamos en el equipo ¿qué? Ganador. ¿Sí? Cali, Tolima. Tolima, Cali. No lo va a perder. Estamos porque Cristo venció al adversario, venció al enemigo. Por lo tanto, usted y yo estamos en el equipo ganador. Usted es un ganador, no medio ganador. Usted es un ganador, porque Cristo aplastó al enemigo. ¿Sí? Ahora, vaya a Isaías 7:14, donde podemos encontrar también que esa promesa, aún el Isaías dice lo siguiente a través de esa promesa que está dando allá. Recuerde que Génesis fue escrito por Moisés. ¿Sí? Moisés era un hombre duro para escribir, él fue preparado de una manera muy en Egipto, por lo tanto era un hombre muy capacitado. Y él escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Y lo que escribió allí, lógicamente inspirado por el Espíritu Santo, aquí Isaías, muchos años después, dice, 7:14 de Isaías, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿qué? Emmanuel. Que Mateo dice que Emmanuel es ¿qué? Dios con nosotros. Y está hablando Isaías de lo que Génesis nos dice acerca de la simiente de la mujer. Isaías está diciendo que esa virgen, esa mujer concebirá y dará a luz un hijo, la simiente, y llamará su nombre ¿qué? Emmanuel, Dios con nosotros. Vaya a Lucas 1:30. Lucas 1:30. Donde viene ya el anuncio a María, ¿cierto? La que iba a ser la madre de esa simiente, Emmanuel, que vendría, ¿para qué? Para derrotar, pisotear, aplastar al diablo. ¿Sí? Y dice Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo a María, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Porque has hallado gracia delante de Dios. Versículo 31. Y ahora concebirás. Todo lo que dice Génesis, lo que dice Isaías, y hay otros profetas que también están hablando de eso. Pero vemos que lo que está diciendo muchos años atrás, Isaías lo dijo como 700 años atrás, que naciera Jesús. Dice, entonces el ángel dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Entre paréntesis aquí, cuando la gracia de Dios está en nuestra vida, no hay temor. La gracia de Dios no deja que el temor llegue a nosotros. Por eso le dice el ángel, no temas, porque hay gracia en usted. Gracias María, has hallado gracia delante de Dios. Versículo 31 dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Aleluya. Gloria a Dios.
Porque el cumplimiento de esa profecía ahora comienza a ser una realidad, ¿cierto? Lo que se dijo muchos años, 2000 años atrás, 700 años, 1000 años atrás. Ahora, ahí en María, 2000 años atrás de nosotros, ¿cierto? O sea que a lo que hablaron 4000 años atrás se habló de esto. Ahora lo que se habló atrás, ahora en María comienza a ser una verdad, ¿sí? El nombre, su nombre será ¿qué? Jesús. Versículo 31 dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará trono, el trono de David su padre, o sea, como rey que gobernará. Y versículo 33 dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino ¿qué? No tendrá fin. Aleluya. Nuestro rey es un rey eterno, ¿sí? Versículo 34 dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Sí? Porque eso es lo natural, ¿cierto? Un hijo nace, ¿sí?, entre un hombre y una mujer, ¿sí? Y María dijo: bueno, pero ¿cómo será esto? ¿Cierto? Versículo 35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Óigame bien, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder. El Espíritu Santo es el poder de Dios, ¿sí? El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿qué? Hijo de Dios. Santo, ¿sí? Es el único que nació santo. Porque todos nosotros, como dijo David, en pecado me concibió mi madre. Todos nosotros, todo hombre nace ¿qué? Pecador, por causa de la simiente adámica. Pero el único que no nació pecador fue Jesús, porque Él no tenía esa simiente adámica, sino que tenía la misma simiente o la misma naturaleza de Dios, porque fue ¿qué? Concebido por el Espíritu Santo de Dios. Por eso se llama santo. Sí, santo. Y por eso tenía el poder para salvarnos. ¿Sí? Entonces vemos acá que todo esto que sucede y que relata Lucas, ahora Lucas lo relata bien porque él era un médico y lo relata muy bien. Entonces vemos que realmente esto humanamente, naturalmente es imposible, ¿sí? Pero vemos que aquí es un milagro de Dios, el nacimiento de Jesús mismo. Amén. Entonces, si Jesús hubiera recibido una naturaleza pecaminosa como todos nosotros, ¿cierto? Esa naturaleza pecaminosa no podía haber sido nuestro sustituto, ¿sí? Necesitaba nacer santo. Por eso no tuvo, ¿cierto? No quedó concebido, no fue concebido por ningún hombre, sino dice que el poder del Espíritu Santo estuvo sobre él. Donde Jesús nazca, sí, de otra manera, también necesita un Salvador, porque hubiese nacido también con pecado, ¿sí? Pero entonces Jesús dice que nació ¿qué? Santo. Ahora, la naturaleza de Jesús fue una naturaleza sin pecado, ¿sí? Y esa naturaleza vemos de que la obtuvo, donde encontramos que nos habla de que María era virgen. María sabía esto cuando preguntó: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces ahí habla de que una mujer, ¿sí?, virgen. Y el ángel le explicó, y una de las cosas que está hablando aquí en el versículo 35, que quiero llamar su atención, donde habla, versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, ¿sí? Su sombra. Ahora, aquí el Espíritu Santo, dice el versículo, cubrió con su sombra a María. El Espíritu Santo descendió sobre María y la cubrió a ella con su sombra, y esa sombra que era su poder, ¿sí? Y a través de ese poder, ¿qué sucedió? María quedó embarazada.
esa presencia, esa sombra de Dios que habla ahí, ¿sí? Prácticamente fue ese mismo poder del Espíritu Santo que hizo o operó en María que quedara embarazada de Jesús. Todo esto vemos que es un milagro de Dios. Esas palabras, cuando habla cubrir con su sombra, significan cubrir con una nube, ¿sí? ¿Cómo? Vamos a mirar algunos versículos. Vaya a Éxodo 16:10. Cuando habla de ese cubrir con su sombra, está hablando que fue cubierta con una nube. La Biblia nos habla de esa nube, ¿sí? Y vea lo que dice acerca de esa nube, que realmente esa nube que cubrió el Espíritu Santo a María, viene siendo, leamos acá, Éxodo 16:10. Y habló Aarón a toda la congregación y a los hijos de Israel. Miraron hacia el desierto y aquí la gloria de Jehová apareció en la... Entonces esa sombra, ¿cierto?, que vino sobre María, que era la misma gloria de Dios. Oh, la misma gloria de Dios. Ahora recordemos que el ángel dijo, has hallado gracia. La gloria de Dios se manifiesta donde está la gracia de Dios. Amén. En usted está la gracia de Dios, porque Cristo es la gracia y verdad. Y ahí se manifiesta el poder de Dios. Y esa nube dice acá, vayamos ahí a Éxodo 24:16, ¿sí? Cuando habla de esa sombra que cubrió a María, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, o sea, con la misma gloria, con la misma presencia, con el mismo poder de Dios, provocando y haciendo que María quedara, ¿cierto?, embarazada de Jesús. Éxodo 24:16 dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Lo cubrió, ¿sí? Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Bueno, hasta ahí. La gloria de Jehová reposó sobre el monte, ¿cierto? Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. ¿Qué está hablando? La nube, la gloria de Dios. Pase al capítulo 40 de Éxodo, versículo 34. Éxodo 40:34. Fue una obra sobrenatural, milagrosa del Espíritu Santo en María, a través de la misma presencia de Dios, la misma gloria de Dios. 40:34 dice, Éxodo 40:34. Entonces 40:34. Entonces una nube cubrió, cubrió el tabernáculo de reunión, ¿sí? Después de que fue hecho el tabernáculo, dice, y la gloria de Jehová llenó ¿qué? El tabernáculo. O sea, esa gloria, esa nube cubrió, y esa nube, la misma presencia del Espíritu de Dios, hace que la gloria de Dios llene el tabernáculo. O sea, cuando el Espíritu de Dios vino sobre María, prácticamente es una nube que cubrió, y esa nube que era la gloria misma de Dios, el poder mismo de Dios, obrando ese milagro en María. Oh, gloria a Dios por esto, amados. Era necesario que naciera un hombre santo, sin pecado, para poder salvarnos. No era de otra manera. Por eso fue concebido, por eso el Espíritu Santo operó allí el milagro en el vientre de María. Marcos capítulo 9, versículo 7, nos habla también de esa gloria, ¿sí?, de esa presencia manifiesta, gloria manifiesta, que bueno, en hebreo allá se habla de la gloria Shekinah, ¿sí?, la gloria misma de Dios. Marcos 9:7 dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, y de la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd.
¿cierto? Allí en la transfiguración. Entonces vemos que hay una nube, hay una sombra, ¿cierto? Y esa es la misma que presencia, la misma que gloria de Dios. Ahí es cuando nuestro Salvador Jesús, ¿sí?, comienza el proceso de introducirse aquí en la tierra para ser igual a nosotros. Y como hablaba el domingo, y poder identificarse con nosotros para poder salvarnos. Frase: un hombre pecó, un hombre tenía que salvarnos. Y Dios, el Hijo de Dios, se hace hombre para poder ¿qué? Salvarnos. Esta nube era una manifestación visible de la gloria y la presencia de Dios, lo que significa que el mismo poder de Dios que estuvo con Moisés ahora iba a hacer una obra única en la vida de María. Así como esa nube estuvo en el tabernáculo, esa nube estuvo en el monte Sinaí, esa presencia de Dios ahora está sobre María para provocar un milagro poderoso. Amén. Ahora, vemos entonces, amados, que cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, por eso es tan importante la presencia de Dios. Por eso es tan importante, amados, anhelar y amar y desear la presencia de Dios más que cualquier otra cosa. Por eso la iglesia, una de las frases de la iglesia se llama el eslogan, no sé, es su gloria que manifiesta. Cuando la presencia de Dios, cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, amados, suceden cosas extraordinarias. Hace de una persona ordinaria una persona extraordinaria. Diga: yo soy una persona extraordinaria. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero no se ve allí como cualquiera que no, usted es una persona extraordinaria porque la presencia, el poder de Dios, la gloria de Dios está en su vida. Hace de un evento ordinario un evento extraordinario. ¿Sí? Y María, amados, vemos que después de esa experiencia María nunca más volvió a ser la misma. Nosotros sucede lo mismo. Después de que el Espíritu Santo viene, su presencia en nosotros, hay cosas poderosas, sobrenaturales que comienzan a suceder. Por eso, amemos la presencia de Dios. Amemos la presencia de Dios más que cualquier otra cosa, porque esa presencia de Dios opera milagros. Operó el milagro de la concepción de María, operó el milagro de que María, el Hijo de Dios, ahora a través en el vientre de María, ¿sí? Fuera a nacer como hijo de hombre. El milagro más poderoso para que nosotros pudiésemos ser salvos. Hay algunos versículos que escribí por acá, que encontré, busqué en la Biblia, que nos hablan de la sombra de Dios. Salmos 91:1. La sombra de Dios. Dice Salmo 91:1, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. ¿Y esa sombra qué es? El mismo poder, la misma gloria de Dios. Nosotros habitamos bajo la gloria de Dios. Y en esa gloria, amados, como dice el Salmo 91, ninguna enfermedad tocará nuestros cuerpos. Bajo esa gloria de Dios, ninguna cosa mala tocará nuestros cuerpos, nuestras vidas. Ninguna cosa mala tocará, nada dañará bajo esa gloria de Dios. Isaías 49:2. Isaías 49:2. Dice Isaías 49:2. Ha hecho mi boca como espada afilada. En la sombra de su mano me he escondido. Me ha hecho también como saeta escondida en su aljaba, me ha escondido. O sea, amados, estamos escondidos allí bajo la sombra misma de Dios. La sombra de Dios. Allí nadie nos puede tocar. Isaías 51:16. Isaías 51:16. Dice: y he puesto mis palabras en tu boca, y con la sombra de mi mano te he cubierto al establecer los cielos, poner los cimientos de la tierra y decir a Sión, tú eres mi pueblo. O sea, su mano está sobre nuestras vidas. Y ahora nos dice
Tú eres mi hijo. Es como cuando el papá le pone la mano sobre su hijo y dice, tú eres mi hijo. Ahí estamos protegidos. Ahí estamos guardados. Salmos 36:7. Salmos 36:7 dice, cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Ahí estamos, bajo la sombra. Y cuando habla de la sombra, estamos hablando de esa misma presencia de Dios. Estamos hablando de esa misma gloria de Dios. Esa gloria, esa nube que cubría a los israelitas allá en el desierto, los cubría, los protegía de todo ese sol, de todas las cosas que vendrían sobre ellos. Esa gloria que estuvo sobre María, esa gloria que estuvo en el tabernáculo, esa gloria que se manifestó en el Sinaí, esa presencia de Dios que ocasiona cosas sobrenaturales y extraordinarias en nuestra vida. Amén. Es la presencia de Dios. Amén. Vaya un momentico a Lucas 1:35 y déjeme ir terminando con esto. Sí, ya terminamos, ya, tan rápido. Es que hay algunas reuniones ahorita. ¿Ya sí llegaron todos los líderes de grupos de la actividad? ¿Sí están todos? ¿Sí, representantes? Ok. Sí, ahorita hace una reunión con ustedes para ya dar los últimos detalles de la actividad. Por eso pues me han dicho cortico, me han dicho no hable tanto, me han dicho no haga, no, entonces es un sacrificio horrible para uno, pero bueno, vamos a cumplirlo. ¿Sí? Lucas 1:35 dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿qué? Hijo de Dios. Aquí quiero llamar la atención a algo, ¿sí? Donde no es que Jesús se haya convertido en el Hijo de Dios. Acá no dice será convertido Hijo de Dios, sino será ¿qué? Llamado Hijo de Dios. Cuando dice será llamado Hijo de Dios, no dice que se volvió Hijo de Dios. Cuando dice será llamado Hijo de Dios, está reconociendo su naturaleza desde la eternidad, que Él desde la eternidad ha sido Hijo de Dios. No fue en el nacimiento de María, cuando nació, que se convirtió en Hijo de Dios. No, será llamado Hijo de Dios, porque Él siempre ha sido Hijo de Dios. Él es eterno. Por eso Isaías dice, hay un versículo, si lo digo al derecho, hijo nos es nacido, no, niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Sí es así, cierto? Niño nos es nacido, hijo nos es dado. Hijo nos es dado. Usted da algo que ya tiene, que ya está. Sí, da algo que ya está. Por eso Jesús es eterno. Él vino, ¿sí? Y aquí dice que será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él siempre es Hijo de Dios. Siempre ha sido Hijo de Dios, ¿sí? Como la segunda persona de la Trinidad. Siempre ha sido ¿qué? Hijo de Dios, ¿sí? Ahora, bueno, no me voy a meter en este aspecto porque me demoro mucho, ¿sí? Simplemente terminemos con esto. Si usted quiere ver la interpretación más correcta de Génesis 3:15, ¿sí? Si usted quiere encontrar, recuerde que la Biblia se interpreta a sí misma. Si usted quiere encontrar el comentario más exacto de Génesis 3:15, vaya a Juan 3:16. Ahí encuentra el comentario más exacto de Génesis 3:15. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Cierto? Ahí está la explicación de Génesis 3:15 cuando habla de la promesa de la simiente que traería victoria y derrota a Satanás, ¿cierto? Entonces es sencillamente
lo que Dios quiere decirnos. Entonces, es entender de que todo lo que Dios ha hecho, el milagro poderoso a través de la obra del Espíritu Santo, ha sido todo a través de nuestro beneficio. Y no fue porque alguna situación de la humanidad, del hombre, movió a Dios, ni el pecado. No fue porque el hombre fuera pecador que Dios fue movido a que Jesús, Dios, el Hijo de Dios, hiciera hombre. No, Él fue movido por su amor hacia nuestras vidas. Amén. Bueno, esto fue un pequeño devocional, chiquito, pero quiero que vayan con eso en sus corazones. El milagro tan extraordinario, tan poderoso que fue hecho en el nacimiento de Jesús. Ahí vemos la intervención poderosa del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está, siempre espere cosas gloriosas. Es la gloria de Dios, es el poder de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios se manifiesta donde está la gracia de Dios. Y más adelante tenía para decirles eso, pero no lo alcanzo a decir. Pero Jesucristo vino lleno de ¿qué? De gracia. Y si Cristo está en nosotros, entonces en nosotros está ¿qué? La gracia de Dios. Y allí es donde el poder de Dios, la gloria de Dios, se manifiesta de una manera sobrenatural. Amén. Pues, creamos.